Bien, y ya estamos de regreso y volvamos un poquito ahora sí a Perú, porque mientras aún estamos a la espera de que finalicen los jurados electorales especiales para poder tener un conteo OMPE al 100%, siguen pasando cosillas en la política peruana. ¿Qué nos dice la portada del Diario de la República, mi querida Vic? A ver. Vamos a ver, dice, el Fujimorismo aún no presenta candidatos en ninguna región. Esto hace referencia justamente a lo que hablábamos ayer, a lo que se ha modificado en decreto de ley que pasa de 50% de requisito de candidaturas regionales a 30%, una iniciativa aprobada, obviamente, mayoría por bancada fujimorista, pero que no es la única beneficiada y que hace que el requerimiento de candidaturas en gobiernos regionales pase de ser unas 12, 13 a que ahora puedan tener unas 8, 9. Eso es uno de los principales aspectos, pero no el único del que tenemos que hablar hoy sobre lo que viene haciendo este Congreso días antes de que termine la legislatura, que quiere aparentemente, no quiere, mejor dicho, no quiere desperdiciar ni un minuto, quiere hasta el último, hasta la última instancia, sacarle provecho al dinero que reciben en el cargo que ocupan, pero también al poder que tienen en ese cargo para legislar, para hacer y deshacer. Vamos a hablar primero sobre una de las declaraciones que tuvo precisamente hoy el señor Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, que ha hecho una serie de anuncios, considero dos en particular importantes y que vamos a poder conversar. El primero, que la bancada está recolectando firmas para interpelar al canciller Carlos Pareja. Ellos señalan que tienen que hacerle una serie de cuestionamientos con respecto al voto de peruanos en el extranjero y que durante la segunda vuelta se hayan cambiado lo que él llama las reglas del proceso electoral, lo que ha asegurado afecta a la legitimidad de votos. No sé, francamente, si este sea el camino, lo vamos a conversar en instantes. Vamos a ver primero qué fue lo que dijo. Nuestro pueblo y nosotros, de la manera más responsable, de la manera más ordenada, llamando a la movilización pacífica que ha iniciado ya en autoconvocatorias diferentes regiones. Hoy nosotros nos sumamos a esa convocatoria formal y llamamos a que esta jornada de movilización en el marco de la ley de la democracia, del derecho constitucional a la protesta pacífica, lo será así. Porque exigimos cero controversias, exigimos transparencia, respeto a la seguridad jurídica, la convicción de las actas, convicción del voto, a la cadena de custodia, así como que se respete todos los votos como corresponde, pero con cero controversia. Bueno, yo creo que Juntos por el Perú ha sido cauteloso en no llamar fraude, en no alegar fraude, sobre todo por la postura que tuvo en primera vuelta con respecto a estas mismas alegaciones de parte de Rafael López Aliaga. Sin embargo, no sé qué tan efectivo sea insistir en, por ejemplo, esta medida de interpelar al canciller para que le otorgue a Roberto Sánchez y a Juntos por el Perú las mismas respuestas que ya le otorgó Cancillería a OMPE y OMPE a la ciudadanía. Lo que han dicho es que la razón por la que se eliminó la digitalización de las actas en el consulado fue logística y de seguridad. Es cierto, hay una diferencia con respecto a la primera vuelta y esto es lo que alega Juntos por el Perú. Pero en una interpelación van a obtener, reitero, exactamente las mismas respuestas que ya ha otorgado Cancillería y que ya ha otorgado OMPE. Y en segundo lugar, por supuesto, toda la población tiene amparado su legítimo derecho a la protesta y hay un grupo poblacional que no se siente representado por la opción que al parecer va a terminar siendo elegida en las urnas y respalda a Juntos por el Perú. De ahí a que el señor Roberto Sánchez anuncie en esta conferencia de prensa que se van a sumar a las
protestas, que es, reitero, válido y legítimo, pero luego diga que es porque se sienten ganadores y porque hay un grupo de la población que así lo considera, pues hace que entremos a un campo de las percepciones, ¿no? Muy distinto, por ejemplo, si señalara que van a respaldar al grupo que apoya a Juntos por el Perú y que rechaza la posible llegada del Fujimorismo al poder. Un grupo que quiere seguir manifestando su respaldo a Juntos por el Perú hasta el conteo de los últimos votos y las actas impugnadas. Pero si entramos en el campo de la especulación de que un grupo se siente ganador y entonces vamos a marchar con ellos para afirmar esto, pues ¿hasta cuándo vamos a seguir petardeando y aletargando lo que es inevitable, lo que ya toda la estadística está estableciendo? Que al parecer la señora Keiko Fujimori ha sido la elegida de manera democrática en las urnas y no el señor Roberto Sánchez por una ventaja muy pequeña. Para hablar sobre eso tenemos ya conectado a Alonso Ramos, quien es periodista e investigador. Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por estar en Fuerte y Claro. Qué gusto, Manuela, un gusto y saludarte y dispuesto a responder las preguntas que me hagas. Bien, Alonso, primero, bueno, ¿qué te parece esta iniciativa que plantea Juntos por el Perú, que está, dice, recogiendo firmas para la interpelación del canciller Carlos Pareja? Y lo que veíamos, ¿no? Esta afirmación que hace Sánchez de que se sumarán de manera oficial a las protestas porque consideran que ellos son ganadores. Bueno, me parece que es una prueba constante de esta conducta errática que está teniendo Juntos por el Perú, porque si bien hay que recordar, Manuela, de que la demanda de amparo que, por ejemplo, presentó Walter Ayala, eh, no dice nada en contra, es una demanda de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones y contra la OMPE. No dice nada sobre la Cancillería. Y entonces recién ahora, a raíz del comunicado que sacó la OMPE diciendo que fue la Cancillería quien solicitó el traslado físico de las actas, de las valijas, es que están haciendo esto. Pero digamos, hay como una suerte de eh, una conducta errática ahí junto con el Perú, no se sabe qué estrategia hacen. Primero piden suspensión, después anulación, hablan de que no quieren la nulidad de los votos en el extranjero, pero en la demanda de amparo sí buscan de manera explícita, hablan de que sí quieren que se anulen estos 300.000 votos que han llegado del extranjero, por lo tanto no hay una estrategia clara, no se sabe qué es lo que quieren, qué voto es el que están defendiendo, porque hablan de la defensa del voto, pero qué voto defienden, eso es lo que no se tiene muy claro, ¿no? Ahora, ellos están en su derecho Sí, claro, de totalmente. de ir hasta las últimas instancias que le permite la ley electoral y bueno, eso es lo que están haciendo, ¿no? Mañana se van a iniciar las audiencias para ver cómo van a terminar todas estas actas observadas, primero las de Lima y las del extranjero, tanto en Argentina como en Estados Unidos. Sí, de acuerdo. Creo que hace falta una explicación clara de parte de Cancillería de la razón por la que se ha decidido este cambio con respecto a la primera vuelta, pero van a decir lo mismo que ha señalado OMPE, ¿no? No van a poder obtener mayor respuesta a esta, por eso es que parece un poco reiterativo, ¿no? Que el traslado físico era obligatorio por un tema logístico y de seguridad, no es que vayan a poder escarbar mucho más en esos argumentos. Pero bueno, quiero pasar contigo a otro tema, que es el que estaba abordando justo antes y que tiene que ver con este Congreso, que al parecer quiere irse detestado por todo lo alto, un Congreso deslegitimado con desaprobación de más del 90%, pero que quiere mantener esa desaprobación, no se quiere despedir perdiéndola. Y acaba de aprobar, entre otras cosas que vamos a conversar, un bono para todos los trabajadores, Alonso, de 11.000 soles y que no es solo para congresistas, es para todos los trabajadores del Congreso, aprobado por mesa directiva. Van a haber 3.600 servidores beneficiados y no se explica hasta el día de hoy qué respalda esta decisión. No, para nada, es una cifra obscena, Manuela, porque además ya ellos han dado bonos antes. Se están dando bonos anualmente de 4, 6, y esto lo obedece también al pacto que hay entre el Congreso, la mesa directiva del Congreso, independientemente de quién la presida, con el sindicato más grande, que es el Citramún. Ujú. El Congreso en estos momentos tiene como 3 sindicatos, pero hay uno que es el mayoritario, que agrupa la mayor cantidad de trabajadores, y entonces estos pactos que se hacen entre la mesa directiva y los sindicatos
son prácticamente beneficiosos y otorgan un privilegio a los trabajadores, 3.600 trabajadores dando los bonos de 2 UITs y ojo que cada año, Manuela, el UIT aumenta, ¿no? O sea, Claro. se mantiene el UIT, pero cada año aumenta el valor del UIT, por lo tanto ganan un poco más cada año. Entonces, habría que ver cuál ha sido, no ha publicado la mesa directiva este acuerdo, pero ya se ha confirmado, pero habría que ver cuál ha sido el motivo, y más aún teniendo en cuenta que ya han recibido hace poco otros bonos. Entonces, ¿cuál es la gracia de este festival de bonos, tanto para estos 3.600 trabajadores del Congreso y, eh, y aún también teniendo en cuenta que los congresistas también reciben Claro. beneficios mayores a los trabajadores y que tienen un seguro inicial que no tienen los trabajadores eh, que están fuera del Congreso? Entonces, en el Congreso hay un privilegio en el que se manejan y que se va a mantener seguramente ya con estas dos cámaras, tanto con la Cámara de Diputados y con la Cámara de Senadores. No va a cambiar eso. Sobre otra de las aprobaciones que ha hecho polémicas el Congreso en estos días, se ha estado hablando mucho sobre esta ley del artista, ¿no? En declaraciones recientes, Rospigliosi ha señalado que no, él no tiene nada que ver, pero obviamente que una de las cláusulas más comentadas es esta que además se incluye sin debate y al último minuto, en la que afirma que no pueden ser parte de los órganos de gobierno de los colegios profesionales quienes estén inhabilitados para ejercer la función pública. Por eso es que ya desde algunos espacios periodísticos la hemos llamado la ley Delia Espinosa. ¿Qué has logrado investigar sobre esta ley y a qué crees que responde, Alonso? No, bueno, fue metido de contrabando, ¿no? Por ser el congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, quien a última hora colocó esta cápite de que un integrante del colegio profesional inhabilitado, o sea, de que alguien inhabilitado no podría ejercer o no podría integrar un colegio profesional, obviamente iba dirigido en este misil a Delia Espinosa. Porque no hay otra forma. Y aparte que tiene que ver No, el colegio de artistas con todos los colegios profesionales y solamente estaban dirigiéndose al colegio de artistas. Entonces, además el Congreso anteriormente también ha visto temas de otros colegios, ¿no? Porque el Congreso ve estos temas de colegios profesionales, de psicólogos, incluso la ley del politólogo, ¿no? El colegio de politólogos, mm, y en ninguna parte añadieron esta norma sobre la inhabilitación. Y contra Delia Espinosa sí eh, hay una suerte de encono, porque ella ha tenido dos inhabilitaciones y el Poder Judicial derribó hace poco una ya, inhabilitación. mira, Si no tuviera la segunda inhabilitación última, Delia Espinosa hubiese vuelto a la fiscalía. Por lo sí, tanto, hay un, en- hay un encono, hay una suerte de animaversión hacia ella que creo que es notorio y claro. Y ya aún, si ya tenía esta inhabilitación, ya para qué más. Y esto tiene que ver también porque el Colegio de Abogados de Lima, también creo, Manuela, es uno de los colegios, dentro de todos los colegios profesionales, es el que tiene mayor, digamos, mayor eh, alcance, el que puede tener mayor influencia, el que puede tener es más notorio, ¿no? De los colegios profesionales, de los que hay. Además, pueden haber otros más, pero el Colegio de Abogados de Lima creo que sí es uno de los colegios que dentro del ámbito político tiene una influencia, una suerte eh, de relación con el poder político. Incluso se ha visto en el debate, porque el Colegio de Abogados de Lima con él Espinosa invitó a los dos candidatos y solamente fue Roberto Sánchez. Por lo claro. tanto, va a seguir todavía este conflicto. Y bueno, habría que ver también qué lo motivó a Segundo Montalvo a, a colocar este acápite. Él ha dicho de que lo hizo a cuenta propia, por lo que tengo entendido, pero habría que ver si es que coordinó o lo hizo con otra persona o con otras bancadas. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Vamos a escuchar brevemente cómo se ríe el señor Rospigliosi cuando lo
asocian con esta ley que no tiene, como tú has dicho muy claro, no tiene nada que ver con el colegio de abogados, el colegio de artistas, y así se ríe diciendo que él se lava las manos. Vamos a verlo brevemente y vuelvo contigo. Ya tenemos que terminar la entrevista, pero no quería dejar de preguntarle por la ley del artista, que algunos señalan que es una venganza del señor Fernando Rospigliosi contra Delia Espinosa. Hay una serie de gente que está interesada en crear esos mitos. Pero más allá de ello, es una ley con la que yo no he tenido nada que ver. A ver, mira tú quiénes son los que han propuesto esa ley. Mira quiénes son los que... Son varios proyectos de ley. Gracias, querido Switcher. Y nos habla un poco de la cercanía, ¿no? Que vuelve a quedar revelada entre Perú Libre y Fuerza Popular, ¿no? Justo una de las peleas de Twitter de estos días, de la existencia del fujicerronismo. Tú que has analizado tanto tiempo Congreso, son bancadas que han presentado varios proyectos de ley juntos, incluso mesas directivas, han configurado varias mesas directivas y que terminan respaldándose curiosamente en muchas votaciones, ¿no? Sí, bueno, es que tienen un enemigo en común, que son los caviares. Ellos mismos lo han dicho, Perú Libre lo ha dicho. eh, el amigo de mi amigo es mi enemigo, ¿no? Amigo. Entonces, entonces, sí, lo de esta alianza entre Perú Libre y Fuerza Popular, sabe, es inicial, incluso desde que empezó este gobierno, y es todo porque Vladimir Cerrón quería obtener algún tipo de poder que no lo tuvo en el gobierno, en el Ejecutivo con Pedro Castillo, porque lo apartaron. Ujú. Él supuestamente era el líder del partido, pero cuando Castillo llegó al poder, con toda la presión que hubo y con todos los cuestionamientos que habían hacia un Cerrón libre, ojo, un Cerrón Ujú. libre, Cerrón tampoco no pudo controlar. Entonces su manera de tener algún tipo de poder fue aliarse con las otras bancadas, tanto la de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, que han integrado esta mesa directiva. Entonces, Exacto. eh, Perú Libre sí se ha convertido en un actor importante en esta dinámica congresal, pero ya seguramente se le va a acabar ya en unos pocos días esto, porque no han logrado tener bancada, han sido pulverizados en las urnas y Qué bueno. seguramente le va a costar mucho volver al ruedo político porque su imagen ha sido mellada a raíz de esta alianza de su gobierno, Perú Libre, porque hay que tener en cuenta, hay que recordar también que Perú Libre fue el que llevó al gobierno a Pedro Castillo y que también trajo a Dina Boluarte, ¿no? Que Sí. no hay que olvidar eso. Sí, Alonso, para ir cerrando por temas de tiempo, me encantaría quedarme mucho más, pero sé que has estado investigando el tema del viaje del presidente Balcázar, que además a última hora añaden en el decreto supremo la participación de su esposa, la supuesta primera dama, de la que nunca habíamos escuchado hablar, que además no tiene ningún tipo de función oficial en el Estado, pero a la que le estamos pagando el pasaje. Entiendo que no los viáticos, pero sí el pasaje. Cuéntanos un poco, sé que además aparentemente dijo que iba a viajar miércoles, no lo hizo, viajó lunes, no estuvo presente en el inicio del juicio que tiene pendiente por apropiación, acusado de apropiarse ilícitamente de fondos cuando presidía el Colegio de Abogados de Lambayeque. ¿Y en qué está este viaje? Porque no ha habido mucha, no se ha hecho muy público la agenda, ni ha habido muchas fotografías, ha sido un poco hermético todo. ¿En qué se encuentra esto? Así, Manuela, bueno, la información que tenemos, que hemos recogido es que la promotora de este viaje al Vaticano es la primera dama, la señora Blanca Quirós, y ella, digamos, tiene eh, practica el catolicismo, bien católica, por lo que uno entiende, y a diferencia de José Balcázar, él ha dicho que es católico, pero digamos su religiosidad no era visible para la gente que lo conoce, para la gente que ha estado con él en estos años, tanto en el Para Congreso como nada. en la Mayeque, para nada. Y es más, con las declaraciones que él ha dado durante su trayectoria política, pues no da indicios de que sea una persona, un hombre de fe, ¿no?
un hombre católico. Entonces, digamos, la versión que hemos recogido es que la esposa, la señora Blanca Quiroz, es un poco ha sido la que ha alentado este viaje, ha promovido, incluso ella ha aparecido, iría con el presidente Balcázar en la reunión que ha tenido con el Papa León XIV, y dentro de esta delegación también hay unas 7 personas más, está el secretario general Alonso Tenorio y otras personas más de la seguridad. Nosotros hemos visto que en la seguridad nos llamó un poco la atención alguna sombra, por ejemplo, está Sarita Bravo, Sol, una oficial quien estuvo en una comisaría en Chiclayo en la pandemia y fue para allá bailando, ¿no? Entonces, gente cercana a Balcázar, porque también las sombras de los presidentes, o sea, estos edecanes que se encargan de la seguridad son gente llegada al presidente de turno. Entonces, en este caso, Balcázar le llevó también a sus propias sombras que tienen algún tipo de cuestionamiento, como por ejemplo también el jefe de la seguridad de Palacio, que es el comandante Manuel Vázquez Hidrogo, quien fue cuestionado el año pasado porque supuestamente no realizó su estudio de maestría y doctorado y aún así fue ascendido en la policía. Pero Wow. bueno, digamos, siempre de Balcázar se esperan estas cosas, Sí. tiene una delegación grande y hay que tomar en cuenta también, Manuela, que es su primer viaje internacional como jefe de Estado y seguramente será el último. El Entonces, último. él ha No puede tratado ser. de aprovechar al máximo, ha llevado a su esposa, cuando le he consultado sobre su esposa, él ha dicho que era una mujer jubilada, pero recién ahora, digamos, yo creo que, por lo que nos han comentado también, que es por el interés de la señora Blanca Quiroz de conocer al Papa León XIV, es que ella también se ha acordado recién, Cuestiona. que Claro. claro, se ha acordado que es primera dama y ha salido en la resolución, ha salido que es primera dama. No sabíamos que teníamos primera dama, pero con este tema del Vaticano, con este viaje impulsado por la primera dama Blanca Quiroz, es que hemos conocido su existencia. Imagínate, y pagado por nosotros, casi $50.000 la gracia de ir a conocer al Papa, que además viene, ¿no? De repente habría que evaluar qué tan necesario era el viaje. Alonso, te agradezco muchísimo por su tiempo. Cuéntanos así brevemente para el Cherry, ¿qué hay esta noche en Ocurre Ahora? Detrás de qué información estás, tú que siempre estás con las novedades y las primicias. No, sí, bueno, hemos seguido un poco el caso Toledo, Alejandro Toledo, quien ha salido en estos últimos días a pedir un indulto humanitario, tanto él como su Tu esposa, esposa, Lian ¿no? Car. Vamos Sí. haciendo seguimiento también un poco a la ruta a toda esta trama que hay alrededor, no solamente por ese pedido de indulto, sino también a las rutas del dinero. Él ha hablado de que sabe dónde está la plata, de las coimas que recibió, entonces vamos a hacer un poco de seguimiento a ese tema. Y por último, Manuel, a recordar lo anterior, en el caso de la primera dama, ojo que de ella salió un dinero, ha salido en la resolución el dinero, los viáticos del pasaje aéreo, pero hubo la anterior primera dama, me parece que fue Nadine Heredia, otra primera dama, no recibía ningún tipo de dinero. Eh, Ahí habría que ver, digamos, cuál es el sentido del uso de los Claro, fondos públicos para exacto. este tema. Porque si la señora quiere ir a conocer al Papa y quiere aprovechar que su esposo le cayó la presidencia del cielo, pues maravilloso, pero que lo haga con su dinero, ¿no? No con el de las arcas públicas. Muchísimas gracias, Gracias, Alonso, por este tiempo. gracias, gracias, muy amable. Gracias. A ti. Ha sido Alonso Ramos, quien es un gran periodista e investigador.